Buenas tardes, mi nombre es María Laura Olmedo. Junto con mis compañeras Carol Mejía y Rosa Campo les vamos a hablar de un artículo en el cual se habla de una nueva técnica de tratamiento para el divertículo de Senker, y pues este es nuestro club de revista. Espero lo disfruten. Bueno, en primer lugar tenemos que el artículo, su traducción al español lleva por nombre o por título diverticulotomía endoscópica peroral para divertículo de Senker mediante inyección submucosa para realizar una miotomía completa. Los autores tenemos que son los que se encuentran en la diapositiva, y este estudio fue realizado en Milán, Italia, y fue publicado el artículo en el año 2020, específicamente el 20 de marzo. Tenemos que en este estudio se nos da un abrebocas, que es el resumen, en el cual nos habla de que en este artículo se estudiaron los casos de 5 pacientes, los cuales tenían divertículo de Senker, a los cuales se les hizo el tratamiento del mismo por medio de una nueva técnica para poder extirpar o extraer el divertículo de Senker. Entonces, hablando un poco de lo que serían los antecedentes, tenemos que el tratamiento del divertículo de Senker se puede obtener mediante cirugía o mediante una endoscopia. Entonces, se dice que la cirugía de se recomienda en pacientes que tengan un divertículo de un tamaño que vaya entre menor a 2 centímetros o mayor a 5 centímetros. Que en los primeros casos, o sea, los que tienen un divertículo menor a 2 centímetros, la miotomía quirúrgica es más segura y eficaz para poder resolver los síntomas con menores riesgos de fugas o fístulas, y que en los segundos se realiza la diverticulotomía combinada con miotomía, y que esta está indicada para poder eliminar divertículos enormes y así resolver la disinesia asociada. También tenemos que en estos antecedentes se habla de las técnicas de abordaje quirúrgico para poder realizar la extirpación del divertículo de Senker. Por lo tanto, tenemos que se habla de un abordaje quirúrgico por vía de acceso laterocervical izquierdo, la cual se denominó que sería la técnica más empleada, o la técnica de miotomía estándar más empleada, y que esta se utilizó con o sin extirpación del divertículo. También tenemos que se tuvieron en cuenta que los abordajes transorales, que también denominados endoscópicos, estos son menos invasivos que la cirugía abierta, y estos se asociaban con tiempos de operación más cortos, estadías más cortas en los hospitales, reanudación más rápida de la ingesta oral, también con menor tasa de complicaciones y fácil acceso en caso de recurrencia. Pero que estos enfoques endoscópicos también se asocian con lo que serían tasas más altas de síntomas y reapariciones. Teniendo en cuenta lo mencionado en los antecedentes, también se debe mencionar, valga la redundancia, que la diverticulotomía endoscópica peroral puede considerarse una nueva técnica o una nueva variante de las técnicas endoscópicas laterales. Hablando de lo que serían los materiales y métodos, tenemos que en pues se mencionó o se hizo énfasis de lo que se llevó a cabo, en dónde se llevó a cabo y cómo se realizó. Entonces, principalmente tenemos que ese procedimiento se realizó en quirófanos endoscópicos con el paciente bajo anestesia general y en posición lateral izquierda. Se les realizó una esofagogastroduodenoscopía preliminar y una radiografía de esófago gastroduodenal con medio de contraste, pero y es importante mencionar que no se administró una profilaxis antibiótica. Para el procedimiento como tal, se realizó un corte endoscópico del septum, el cual está compuesto por mucosa, submucosa y el músculo cricofaríngeo. Aquí se separó la luz diverticular y esofágica utilizando un electrocoagulador con ajuste endocut. Entonces, siguiendo esto, tenemos que la endoterapia se realizó mediante un gastroscopio, que es flexible con un solo canal y
y que este era alto con una visión interna y un diverticuloscopio blando, y como dispositivo principal se utilizó un cuchillo de gancho. El procedimiento como tal consistió en la sesión completa del músculo cricofaringeo de manera proximal a distal. La diverticulotomía se procedió con seguridad hasta el último centímetro, hasta el fondo diverticular. En este punto del procedimiento se hizo un corte más profundo, se realizó una inyección submucosa tanto en el lado diverticular como en el esofágico, y al final de la diverticulotomía estándar se utilizó solución salina y adrenalina, esto en una relación de 1:10.000, e índigo carmín. De esta forma, poco a poco se pudo exponer el músculo para poder cortar de una mejor manera que la miotomía cricofaringea endoscópica estándar, y la parte inferior del divertículo se pudo exponer de mejor manera. También importante mencionar que la línea de corte se pudo mantener en el músculo esofágico, también más allá del fondo diverticular. Al final del procedimiento se colocaron endoclips en la parte distal de la sección, como pues se mencionó anteriormente. Hablando un poco del postoperatorio, se realizaron imágenes y análisis de sangre de rutina, y se tuvo en cuenta que el día del procedimiento el paciente se mantuvo en ayunas con un tratamiento endovenoso por medio de administración de líquidos. El primer día del postoperatorio el paciente pudo comenzar a ingerir alimentos sólidos, blandos y fríos, y fue dado de alta. Y se tuvo en cuenta que el éxito clínico fue sobre la base de la puntuación de disfagia validada. Bueno, en la parte de resultados que se tiene del artículo, tenemos que se mencionó que el éxito técnico fue del 100% en los 5 primeros pacientes consecutivos que se utilizaron para este estudio. El éxito clínico también fue del 100% con una puntuación preoperatoria de 4 y una puntuación postoperatoria media de 0. La longitud del divertículo osciló entre 2 y 8 centímetros con un tamaño medio de 4.1 centímetros. Es importante aclarar que en los resultados se evidenció que no hubo eventos adversos importantes y que en 2 pacientes se produjo una hemorragia intraoperatoria menor y se trató mediante coagulación endoscópica. El tiempo de operación varió entre 12 a 30 minutos, siendo un tiempo medio de 20 minutos, y el postoperatorio transcurrió sin incidencias en todos los casos. El seguimiento medio es de 5.3 meses con un rango de 2 a 9 meses. En la discusión básicamente se habla de una breve definición de lo que sería, esta técnica, que es denominada miotomía endoscópica peroral de Zenker, para el divertículo de Zenker, y también se habla de otras terapias que se han utilizado que nos dan una perspectiva de que el uso de esta nueva técnica, que es la miotomía endoscópica peroral de Zenker, y otras endoscopias que no son flexibles, dan más puntaje o mejor vista a lo que sería la miotomía endoscópica peroral de Zenker, porque esta es una técnica flexible y que trae buenos resultados para el tratamiento de los divertículos de Zenker. Hay que tener en cuenta que las técnicas endoscópicas flexibles, según la discusión que se maneja en este estudio, implican la disección de la línea media del tabique seguida de miotomía del músculo cricofaringeo entre la luz esofágica y el divertículo. El objetivo de estas es crear un flujo del tracto desde el divertículo hasta el esófago, y este procedimiento se realiza principalmente bajo anestesia general con dióxido de carbono utilizado para la insuflación,
y se utiliza exposición endoscópica adecuada del septum, que este es fundamental y que puede ser subóptimo en divertículos pequeños o en aquellos con ejes distorsionados con respecto a la luz esofágica. Debemos tener en cuenta también que esta técnica nos sirve o sirvió para este estudio para poder entender lo que es pues la extirpación o el abordaje de estos divertículos, haciéndolos extirpándolos o no extirpándolos, pero haciendo que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y pasando ya a lo que sería la conclusión como tal, una conclusión muy corta a la que llegan en este estudio es que esta variante de diverticulotomía endoscópica perolar para divertículo de Zenker es factible, eficaz y garantiza una miotomía completa en pacientes seleccionados. Bueno, hablando acerca del nivel de evidencia y el grado de recomendación, utilizamos la escala de Saquet, en la cual nuestro nivel de evidencia para este artículo está incluido en el 2A. ¿Por qué? Porque este es una revisión sistémica de estudios de cortes. En el grado de recomendación se puede decir que efectivamente pues tiene un grado de recomendación, por así decirlo, bueno. Este está incluido en lo que son revisiones sistémicas de estudios diagnósticos de nivel mayor, en el cual se dice por qué estudios diagnósticos, porque este artículo fue basado en un diagnóstico que se le hizo previamente al paciente para así someterlo a la cirugía a la cual se le realizó. En este también se buscaba comparar el número de desenlaces que se podían presentar en dicha cirugía, en la cual también se incluyeron análisis de sensibilidad. Se pudo encontrar pues que efectivamente esta tuvo, por así decirlo, desenlaces poco probables, ya que la cirugía fue exitosa al 100% en muchos de los pacientes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestras críticas se basan en varios aspectos. Primero, el título es adecuado, pero a su vez es amplio solo para hablar del procedimiento de esta cirugía. Como lectora esperaba otros datos como las ventajas, desventajas y complicaciones que puede presentar dicha cirugía. Segundo, la conclusión es corta pero precisa y concreta. Tercero, en ninguna parte del artículo se menciona específicamente el objetivo del estudio y por esta razón no está claro. Cuarto, el artículo habla de puntuación acerca de la disfagia, pero no menciona con qué escala clasifican la misma. Y por último, hay una búsqueda bibliográfica amplia, pero no se refleja en 2 hojas de artículo. Muchas gracias por su atención.